Buenas tardes, soy Rosenthal Elvis Chimpay Arias, estudiante de la carrera de Ingeniería Geológica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estoy cursando el 10º ciclo y en esta oportunidad voy a tratar el tema de técnicas y aplicaciones de muestreo en exploraciones y operaciones mineras para la clase de evaluación de minas a cargo del Dr. Jaime César Mayorga Rojas. La estructura de la exposición está comprendida por la introducción, la definición, los objetivos, la finalidad, la importancia del muestreo, el tamaño de las muestras que se van a sacar, los materiales de muestreo, los tipos de muestreo, los métodos de muestreo que existen, el muestreo en los diferentes tipos de depósitos, consideraciones para realizar un buen muestreo y finalmente algunas conclusiones. Dentro de las operaciones de minas subterráneas y tajos abiertos, el muestreo es una de las actividades más fundamentales en la evaluación de un depósito mineral o una mina en cualquier estadio en la que se encuentre. El muestreo es un procedimiento técnico que consiste en extraer muestras representativas de acuerdo a principios geológicos y estadísticos de las diferentes zonas mineralizadas, esto con la finalidad de conocer la concentración anómala de algún elemento. El muestreo, al ser una actividad fundamental en la evaluación de minas, es muy importante el diseño de un plan de muestreo, ya que de la información que se obtenga del muestreo en campo dependerá todo el procedimiento de evaluación, como es el cálculo de recursos, el diseño y plan de minado, el cálculo de reservas y finalmente la inversión. Entonces, si se realiza un muestreo incorrecto, todo el proceso de evaluación será equivocado y las conclusiones de igual manera serán erróneas, el cual puede conducir a abandonar los proyectos viables o la explotación de proyectos improductivos. Entonces, si las muestras están mal, todo sale mal. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es aquel procedimiento técnico que consiste en extraer una porción del material rocoso de un depósito de carácter metálico o no metálico, con la finalidad de obtener una representación cualitativa y o cuantitativa del depósito con la mayor aproximación posible del total del depósito mineral. Este procedimiento comprende la selección y recojo de las muestras, el tratamiento de las muestras y ensayo de las muestras. ¿Y qué es la muestra? La muestra es una porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa del mismo. Una muestra de mineral es una pequeña cantidad de mineral que debe ser representativa del área o volumen total en que tiene influencia. El objetivo del muestreo es determinar el contenido de minerales y o elementos aprovechables en las ocurrencias minerales o áreas de estudio que permitan determinar su valor prospectivo. La finalidad del muestreo es determinar el contenido de la mena dentro del depósito mineral y el valor de la misma. Entonces las muestras sirven para conocer las leyes del mineral durante la exploración y desarrollos, calcular la reserva de mineral, planificar la explotación, controlar la eficiencia de los planes metalúrgicos, conocer el valor de los minerales o productos refinados que se van a vender o comprar, hacer pruebas metalúrgicas, estudios mineralógicos o ensayos químicos. Importancia del muestreo. El muestreo es una de las operaciones más importantes en el trabajo diario de una exploración o producción. De su buen resultado dependen todas las actividades futuras. El muestreo nos sirve para valorizar un depósito de minerales, planear o controlar la explotación del mismo. Un mal muestreo nos lleva a conclusiones erróneas y al fracaso de un proyecto. Para realizar un buen muestreo, la muestra recogida tiene que tener las siguientes cualidades. Debe ser representativa, o sea, las diferentes partes del yacimiento deben de estar representadas adecuadamente. También debe ser proporcional, o sea, las diferentes partes del yacimiento deberán de estar contenidas de manera proporcional en el grupo de muestras. Y finalmente la muestra no tiene que tener contaminación alguna, por lo que debe tomar todas las precauciones del caso para evitar las influencias extrañas. Factores que determinan el tipo y cantidad de muestra. Se tiene el tipo de depósito de mineral, ya que no será
Lo mismo tomar las muestras en depósitos tipo filonianos que en los depósitos diseminados como en los pórfidos o epitermales de alta sulfuración. Otro de los factores se tiene en la etapa de la investigación en la que se efectúa el muestreo, ¿no? También se tienen otros factores que determinan el tipo y cantidad de muestra, la distribución del mineral y su tamaño de grano. También la accesibilidad a la mineralización, el costo de la toma de la muestra y por último la facilidad para la toma de la muestra. Sesgos que se pueden producir en el muestreo. Puede ser debido a la alteración superficial de la roca muestreada, también por la pérdida selectiva de los elementos móviles, también por contaminaciones o por una mala recuperación o por un fallo humano. El tamaño de la muestra que se requiere es extraer, ¿no?, del afloramiento. Como dijimos anteriormente, la muestra debe ser representativa y debe representar un determinado dominio del depósito mineral, por lo que es importante determinar la cantidad y el peso de la muestra a extraerse. Entonces, para ello existen métodos para determinar el tamaño óptimo de una muestra. Por ejemplo, se tiene el método del coeficiente de variación de la distribución mineral en el depósito. Por ejemplo, aquí viendo este cuadro, en depósitos cuya distribución de mineral es muy irregular, su coeficiente de variación es menor a 20%. En estos casos, el peso de la muestra que se debe de extraer es de 0.6 a 0.8 kilogramos. Para el caso de los depósitos cuya distribución de mineral es regular, su coeficiente de variación está entre 20 y 40%. Entonces, para estos casos, la muestra que se debe extraer es de 1.8 a 2.4. Y para los depósitos cuya distribución de mineral es extraordinariamente irregular, su coeficiente de variación es más de 150, por lo que la cantidad de muestra que se requiere extraer es de 7.2 a 9.6. Aquí se tiene, por ejemplo, los tipos de mineralización, ¿no? Por ejemplo, en depósitos cuya distribución es muy irregular, los yacimientos típicos son los grandes depósitos sedimentarios de hierro, manganeso, bauxita, depósitos metamórficos de hierro. En depósitos cuya mineralización es irregular, los yacimientos típicos son los depósitos de magnetita, areniscas, los pórfidos cupríferos, los minerales polimetálicos. En el tipo de mineralización extremadamente irregular, los yacimientos típicos son los pequeños depósitos de platino, diamantes y oro. El otro método que se tiene para determinar el peso de la muestra considera una constante de acuerdo al tipo de mineralización y el tamaño de los granos. Por ejemplo, ¿no?, para depósitos cuya distribución de mineral es regular, su constante es de 0.02, y si el tamaño del grano del mineral es de 20 milímetros, la cantidad de peso que se debe extraer es de 8 kilogramos. Pero si el tamaño de mineral es de 1 milímetro, el peso de la muestra que se debe extraer es de 0.02. O también, por ejemplo, para la distribución para los depósitos cuya distribución de mineral es muy irregular, su constante es de 0.2 a 0.5. Y si el tamaño de los granos de minerales es de 20 milímetros, la cantidad de muestra que se debe extraer es de 80 a 200 kilogramos. Pero si el tamaño de mineral es de 1 milímetro, la cantidad de muestra a extraerse debe ser de 0.3. Asimismo, para el espaciado entre muestra y muestra también se puede aplicar el método del coeficiente de variación, donde en depósitos cuya distribución mineral es regular, su coeficiente de variación es menor a 40. Entonces, la muestra se debe extraer cada 50-60 metros, ¿no? Ese es el espaciado. O también, por ejemplo, para los depósitos cuya distribución de minerales es muy irregular, su coeficiente de variación es de 100 a 150%. Entonces, el espaciado entre muestra y muestra que se debe considerar es de 4
a 2.5 metros, ¿no? O sea, cada 4 metros o 2.5 metros se debe extraer las muestras. Resumiendo lo antes mencionado, se tiene, ¿no?, que menor es el peso de la muestra en depósitos con una distribución regular de los minerales. También menor es el peso de la muestra cuanto más pequeño sea el grano de mineral. Mayor es el peso de la muestra cuanto mayor es el grano de los minerales. Mayor es el peso de la muestra cuanto mayor sea la densidad de los minerales. Y mayor es el peso de la muestra cuanto menor sea la ley de mineral. Materiales de muestreo. Dentro de los materiales de muestreo que se debe contar son la comba, la picota, cincel de punta plana, lentes de protección, pinturas para pintar la veta, rafia o engrampadora, GPS, brújula, lupa, wincha, flexómetro, bolsas o plásticos de muestreo, manta para recibir las muestras, cartillas para identificar las muestras, lápiz de dureza, guantes de protección, entre otros. Los tipos de muestreo. Los tipos de muestreo basados en métodos estadísticos son el muestreo sistemático, el muestreo aleatorio y el muestreo estratificado. El muestreo sistemático, en el muestreo sistemático las muestras se toman en una malla regular a intervalos regulares de tiempo de espacio. En este caso, las extracciones de las muestras son determinadas según una regla fija y se emplea cuando se trata de tomar muestras en grandes áreas y cuando se tiene cierto conocimiento del sector. En el muestreo aleatorio o al azar, las muestras se toman en intervalos de tiempo o espacio variables y distribuidos al azar. Las muestras a extraerse no tienen la misma probabilidad de ser elegidas y suele emplearse cuando se tiene poca información del sector a muestrear. En el muestreo estratificado, las muestras se toman aleatoriamente dentro de un estrato, donde un estrato corresponde a una sección del tiempo o del espacio de tamaño constante. Métodos de muestreo. Para la elección del método de muestreo, se debe tomar en cuenta la forma y las dimensiones del cuerpo mineral, así como también el grado de variabilidad de la calidad de las menas. Dentro de los métodos de muestreo se tienen los muestreos por puntos, los muestreos lineales y los muestreos volumétricos. En los muestreos por puntos se utiliza en depósitos que tienen distribución uniforme o irregular del elemento económico. Dentro de este muestreo por puntos se tiene la técnica de point o lump sampling, o puntual o chip sampling, grab sampling. Aquí en el muestreo lineal, los muestreos lineales son los más utilizados en la práctica de la exploración y prospección geológica, dentro de los cuales se tiene la técnica de canales o ranurado, los muestreos por barrenos o los muestreos por sondeos. Dentro del muestreo volumétrico, el más importante es el método global. Este método de muestreo consiste en tomar toda o una parte de la masa mineral que se recibe como producto del disparo de un determinado intervalo durante el avance de la excavación. Las diferentes técnicas de muestreo varían de acuerdo a los tipos y características propias de cada ocurrencia mineral. Por ejemplo, aquí se tiene el muestreo por canales. Este método consiste en cortar una ranura rectangular a través de toda la estructura mineralizada para obtener una muestra de un determinado peso de acuerdo a la longitud del canal. Este método se aplica comúnmente en muestreo de vetas y mantos cuya potencia es hasta 6 metros. Las dimensiones ideales de la acanaladura deben ser de 10 centímetros de ancho por 2 a 3 centímetros de profundidad, como se puede ver en esta imagen, ¿no? La acanaladura tiene que ser perpendicular a la estructura mineralizada o beta. Aquí en esta imagen, la distancia entre canales de muestreo depende de la heterogeneidad de la mineralización dentro de la estructura mineralizada, y como la mineralización de los depósitos filonianos no es homogénea en la horizontal y vertical,
No es aconsejable separaciones de muestreo que superen los 5 metros, ya que estaría perdiendo la representatividad de la muestra. Por ejemplo, en la imagen se muestra un esquema de un mapeo subterráneo de una veta en la que la separación de muestreo mediante la técnica por canales es de 3 metros. O sea, el muestreo en esta labor minera se va a realizar cada 3 metros, ¿no? Para no perder la representatividad de la muestra. En estas imágenes se muestra ejemplos de cómo realizar el muestreo por canales en diferentes tipos de estructuras mineralizadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso se tiene una galería en una veta, ¿no? Aquí el muestreo se tiene que hacer perpendicular a la estructura. De igual manera en esta, ¿no? En la figura B se debe hacer perpendicular a la estructura. En este caso, en la imagen C, se tiene dos estructuras que se interceptan. Entonces el muestreo se hace uno aquí, el otro aquí y otro aquí. Son diferentes se toman los 3 puntos muestras, ¿no? En la imagen D, de igual manera, ¿no? Se puede observar que la estructura cambia de buzamiento entonces el muestreo se debe realizar en esta parte inferior y aquí, ¿no? Porque puede cambiar la mineralización en nuestra estructura. Para el caso que las estructuras mineralizadas tengan potencias mayores a 3 metros y tengan presencia de mineralización en bandas o se observen diseminaciones importantes en las cajas de la veta, se debe dividir los canales de muestreo utilizando un buen criterio evaluativo. Este procedimiento permite discriminar las partes ricas de la estructura y definir mejor el ancho económico de minado durante la explotación. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar que la mineralización se presenta en forma bandeada, o también la roca caja se encuentra influenciada por la mineralización. Entonces lo que se hace es dividir, ¿no? los canales de muestreo. Por ejemplo, aquí en esta mineralización se toma una muestra, otro aquí en la otra banda, de igual manera aquí, y así sucesivamente, ¿no? En esta imagen se muestra un afloramiento de una estructura mineralizada. Lo primero que se debe realizar es tomar el rumbo y buzamiento de esta estructura, luego delimitar, ¿no? la zona que rellenada por la mineralización, luego se delimita la roca encajonante que ha sido influenciada por este fluido mineralizante, la cual lo va a alterar, ¿no? Y finalmente se debe trazar el canal, ¿no? Se debe marcar perpendicular a la estructura y luego tomar una muestra aquí, otra muestra aquí en la estructura mineralizada y otra en la roca caja, ¿no? El muestreo por punto. Este método consiste en realizar una malla en la superficie del cuerpo mineral y extraer un trozo de muestra de las intersecciones o del centro de cada cuadrado o rombo, como se muestra en la imagen, ¿no? El conjunto de todos los trozos recogidos viene a formar una muestra ordinaria. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de abajo se muestra una veta de potencia aproximadamente de 1 metro 20 aproximado, en la cual se ha realizado una malla de muestreo, ¿no? Y las muestras se van a tomar de las intersecciones. Este muestreo por puntos se emplea en el muestreo de cuerpos mineralizados, depósitos diseminados o vetas de gran potencia. El muestreo por chip consiste en extraer fragmentos de esquirlas de roca de un afloramiento a partir de puntos distribuidos geométricamente en la masa mineral, bien de forma lineal o bien formando una malla regular en 2 dimensiones. Por ejemplo, aquí se muestra un afloramiento de un stockwork en la que se ha marcado, ¿no?, dónde se van a extraer los rock chip. En la siguiente imagen se muestra una zonación de alteración en la que también se puede aplicar este tipo de muestreo rock chip, pero se va a separar, ¿no? En esta zona alterada se saca la muestra rock chip, también está en esta otra zona, en esta otra alteración de igual manera se va a tomar por el rock chip y también en esta otra alteración, ¿no?
El muestreo por trinchera consiste en excavar trincheras en forma perpendicular al rumbo de la estructura principal a intervalos regulares y extraer muestras en forma sistemática de ambos lados de dichas zanjas, ¿no? Este muestreo por trinchera se puede aplicar en los pórfidos cupríferos, en la parte superficial o también en los depósitos epidermales de alta sulfuración, que la mineralización de oro se encuentra de forma diseminada, ¿no? Dentro del muestreo por calicatas es utilizado en el muestreo de canchas, relaves, placeres, morrenas no profundas, depósitos detríticos y en cuerpos mineralizados. El muestreo de cancha, este método, por ser aleatorio, proporciona una aproximación del contenido metálico del material, pero no representa directamente la ley de mineral. En estos casos, los resultados obtenidos se deben tomar solamente como valores referenciales. Este muestreo se puede realizar en rumas de mineral o en mineral explotado, ya sea en tajos abiertos o en otros casos, ¿no? Aquí en la imagen se puede observar el muestreo aleatorio que se realiza, ¿no?, en rumas de mineral. El muestreo en los tipos de depósitos. Por ejemplo, en los depósitos de tipo filoniano, donde la mineralización se presenta rellenando zonas de fisura. Estos ocurren como venillas, que son de espesores de 2 a 10 milímetros, las vetillas que están de 10 a 30 milímetros y las vetas propiamente dichas que son mayores a 30 milímetros, ¿no? Aquí en la imagen se puede observar algunos tipos filonianos, algunos tipos, ejemplos, ¿no?, de cómo se puede presentar los depósitos del tipo filoniano. Aquí en la siguiente imagen se aprecia dos vetas auríferas en las que se puede aplicar este método de canales, ¿no? Entonces, aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de muestreo se puede efectuar en estos depósitos filonianos? En estos depósitos se puede efectuar el muestreo por canales, muestreo por puntos, muestreos por chip. En el caso de los depósitos del tipo diseminado, cuya mineralización se presenta dispersa como puntos en toda la roca, ocurre de preferencia en los depósitos epidermales de oro y en los depósitos de pórfidos. Aquí en la imagen se observa un modelo, ¿no?, de David Cook, donde se muestra las diferentes zonas de alteración y también la zona de litocap, que puede estar asociada a los yacimientos epidermales de alta sulfuración. Aquí en la siguiente imagen se muestra el modelo de depósito diseminado tipo epidermal aurífero, que es en Yanacocha. Entonces, ¿qué tipo de muestreo se puede efectuar en estos depósitos? Primeramente, se considera un procedimiento similar para los depósitos epidermales de oro y pórfidos de cobre moly. En estos casos se debe efectuar el método de canal rock chip, o también los muestreos por trincheras en las partes más superficiales de los afloramientos. En los depósitos mineralizados del tipo manto, estos depósitos se forman por reemplazamiento de un horizonte favorable a la mineralización, considerándolos por lo tanto como epigenéticos, o sea, se forman después ya de la sedimentación del carbonato o otra roca, ¿no? Y que estos horizontes son favorables, son por lo general las rocas calcáreas. Aquí se muestra un modelo de un depósito tipo Mississippi Valley, donde se presentan los depósitos del tipo manto, y aquí se presenta una sección geológica del yacimiento San Vicente, que también presenta depósitos del tipo manto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de muestreo se puede efectuar en estos depósitos? El muestreo se realiza en canal perpendicular a la estructura mantiforme, utilizando los mismos criterios geológicos que para los filonianos. Depósitos de tipo cuerpos masivos. Bajo esta denominación se consideran a los depósitos metasomáticos de carbonato, los SCAR, a los depósitos de tipo bolsonada, a los ore body, a los BMS y a los del tipo SEDEX. Aquí se muestra una sección del yacimiento Antamina, que es un yacimiento tipo SCAR. Aquí se muestra un modelo de los yacimientos tipo BMS. Entonces, ¿qué tipo de muestreo se puede efectuar en estos depósitos?
Primeramente se debe reconocer, ¿no?, qué tipo de yacimiento es, si es un skarn, un urbadi, un BMS o un SEDEX, y se debe efectuar el muestreo de fragmentos de rocas o los rock chips en los puntos más representativos del cuerpo. El espaciamiento de los puntos de muestreo dependerán de la magnitud del afloramiento. En los depósitos del tipo de placeres fluviales, estos depósitos son concentraciones detríticas de arena, grava y minerales metálicos como oro y estaño. En estos tipos de depósitos, ¿dónde se debe muestrear, no? Los muestreos se deben realizar en los point bars o barras de canal, ¿no?, como se puede observar aquí, en los point bars, o en las curvas de ríos meandriformes, las zonas cóncavas en este sector. Para una correcta obtención de muestras se debe considerar lo siguiente, ¿no? Primeramente se debe reconocer el ambiente geológico en el que se va a realizar el muestreo, si es un intrusivo, sedimentario o metamórfico. También se debe tener conocimientos geológicos del área de estudio con el fin de elegir el método de muestreo a aplicar. Por ejemplo, en vetas se puede aplicar el muestreo por canales, mientras que en los pórfidos y epitermales de alta sulfuración se puede aplicar el muestreo por trincheras en la parte superficial. También se debe considerar el tipo de muestreo más apropiado para la toma de muestras. Puede ser el rock chip, el de canal, el de trinchera. También se debe contar con las herramientas necesarias, ¿no?, como las combas, cinceles, sierras eléctricas, saquillos, bolsas plastificadas y otros como planos topográficos, imágenes satelitales, GPS, brújula, libreta de campo. El geólogo a cargo del muestreo de campo es el supervisor responsable de velar por la correcta aplicación del procedimiento asistido y puede estar asistido por un ayudante geólogo, ¿no? Antes de cualquier salida de campo es necesario contar con una buena base cartográfica para poder plotear los datos obtenidos en el terreno. También se debe contar con imágenes satelitales, mapas geológicos, mapas de alteración hidrotermal, mapas estructurales que pueden tener una escala de 1 en 25.000 o 1 en 5.000, ¿no?, dependiendo de la información que se quiera obtener en un campo. También se debe utilizar el sistema de coordenadas WGS84, y para el caso de Perú se usan la zona 17, 18 o la 19. En el punto de muestreo se debe tomar las coordenadas UTM con el GPS. También se debe describir la litología presente en el afloramiento, el tipo de roca, los minerales principales, indicar la presencia y tipos de alteración hidrotermal. También se debe tomar nota de los contactos litológicos. También se debe tomar medidas de rumbo y buzamiento de las estructuras presentes en los afloramientos visitados. La obtención de las muestras tiene muchos fines y planes de investigación, como para análisis químicos, cualitativos y cuantitativos, dataciones de rocas y minerales, monitoreo geoquímico ambiental, la exploración geoquímica, estudios especiales de PIMA o la colección de mineral. Siempre es necesario indicar que si la muestra no está bien tomada, no va a representar el sistema que se quiere estudiar y los datos obtenidos serán erróneos. Finalmente, para terminar con la exposición, algunas conclusiones, ¿no? El muestreo es una de las operaciones más importantes en el trabajo diario de una exploración o producción minera. El muestreo es una actividad fundamental en la evaluación de minas y de su buen resultado dependen todas las actividades futuras. Por ejemplo, el cálculo de recursos, el diseño y plan de minado, el cálculo de reservas y finalmente la inversión. El muestreo nos sirve para valorizar un depósito de mineral, planear o controlar la explotación del mismo. Un mal muestreo nos lleva a conclusiones erróneas y al fracaso de un proyecto. Aquí tienen la bibliografía, si quieren informarse más acerca del tema pueden revisar esto. Y gracias por su atención.